Hola, bueno, pues ya son 5:10, esperamos bastantito para que todos puedan conectarse. Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por su interés en nuestra charla para periodistas, alcances reales de la ley de amnistía con José Luis Gutiérrez de Asilegal. Yo soy Ana Guzmán, soy directora ejecutiva de NPJ y me parece un esfuerzo muy valioso el que se hayan conectado hoy para informarse sobre la ley de amnistía, para comunicarlo pues, de una mejor manera, ¿no? A las personas que interactúan con nuestros medios, que nos leen y que nos escuchan. Desde NPJ, pues estamos muy emocionados por acercarles estas y otras herramientas para quienes cubren justicia, derechos humanos y avances en las legislaciones. Eh, pues nada más como un recordatorio, NPJ es un entorno periodístico digital cuyo impulso profesional es pues aplicar con rigor la metodología del nuevo periodismo para la justicia. Eh, ¿No me escucho? ¿O sí? ¿Alguien más me Perfecto, te ¿Sí? escuchas perfecto. Es que me dijo Silvia que no me escuchaba. Pero bueno, NPJ es un entorno periodístico digital, como les decía. Nosotros queremos materializar el nuevo periodismo para la justicia, buscando incondicionalmente, pues, o sea, estar a favor de quienes protagonizan el conflicto penal, el fundamento, a través del fundamento de la legalidad, de derechos humanos y el acceso a la justicia en el sistema acusatorio. Bueno, también es necesario remarcar que somos una iniciativa de periodistas que tiene al menos 2 décadas en funcionamiento a partir de pues creación de investigación, creación de pedagogías y herramientas en los medios. Y si se quieren especializar, pues también tenemos la opción de nuestra convocatoria que está abierta para el tercer diplomado de comunicación y periodismo para la justicia, que lo hacemos en conjunto con la UNAM. La fecha límite es para enviar su postulación es el 13 de mayo y si tienen alguna otra duda o quieren especializarse y seguir con estos temas, pueden entrar a nuevoperiodismojudicial.mx. Y bueno, le doy la palabra a nuestro director y socio, Marco Lara Clark, quien va a dar la presentación de la conferencia y también del conferencista, que es José Luis, de Así Legal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. En realidad, Ana Guzmán es la directora, pero me echó su puesto encima. Entonces, Presidente, ¿no? Sí, dije presidente y me socio. dijiste la directora y socio. Tú eres la directora, no eludas tus responsabilidades. No, Ana Guzmán es la directora, la primera directora de Nuevo Periodismo para la Justicia, Asociación Civil. Yo soy parte del equipo, soy socio y soy parte del equipo. Y sí, nosotros estamos ocupados en la especialización y profesionalización del periodismo policial y judicial, que hemos llamado pomposamente Nuevo Periodismo para la Justicia. Eh, este ejercicio es el primero de una serie que vamos a hacer continua para dotar de manera sencilla, breve y sin demasiados tecnicismos, o no más allá de los tecnicismos necesarios, de herramientas para que todas y todos hagamos una cobertura profesional. Eh, eh, Mi querido José Luis Gutiérrez Román, el maestro Gutiérrez Román, es director ejecutivo de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, que es una influyente organización de la sociedad civil que está dedicada al acceso a la justicia, particularmente o enfáticamente, tanto en lo que tiene que ver con el debido proceso como en las personas privadas de libertad y la ejecución penal, todo el universo de la ejecución penal en el sistema acusatorio y un trabajo importante, inédito, de vanguardia, innovador en lo que tiene que ver específicamente con la comunidad LGBTI. Entonces, agradecemos muchísimo que hayamos podido hacer
match para que él nos enseñe todas las implicaciones de la ley de amnistía, sus alcances. José Luis es, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También se ha formado en cursos y diplomados sobre protección de derechos humanos, derecho internacional y género, teoría del delito y teoría del caso, implementación de estándares internacionales, entre otros en la Universidad de Washington, la Universidad de Nebraska, la Universidad de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. José Luis ha trabajado en la defensa y promoción de derechos humanos desde hace más de 14 años como director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así legal, donde ha fungido además como representante ante los comités de Naciones Unidas contra la tortura, la discriminación racial y los exámenes periódicos universales, así como participado en las asambleas generales de la Organización de Estados Americanos. También ha sido coordinador de diversas publicaciones en temas relacionados con la defensa de derechos humanos y docente de posgrado en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, además de impartir diversos cursos en temas como reinserción social, prevención de tortura y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias, querido José Luis. Y entramos en materia con los bemoles de la ley de amnistía. Muchas gracias, Ana, Marcos, por esta invitación. La verdad que desde Así Legal estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes, con los periodistas, un poquito sobre la ley de amnistía que justamente se publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación y que a partir de hoy es una ley vigente, ¿no? Así que quiero agradecerles infinitamente, por supuesto, a Ana por esta invitación y también por darme la pauta para poder hablar. Si me permite, quisiera compartir, Marcos, Ana, quisiera compartir una presentación que les hice en la que intenté un poco bajar el lenguaje técnico jurídico. Les contaré que solo la primera parte que tiene que ver con el marco normativo de la propia ley de amnistía, así como el contenido de la ley de amnistía tendrá un poquito de tecnicismos, pero posteriormente vamos a hablar sobre el número real o posible número real de impactos que puede tener esta ley de amnistía de acuerdo al censo estadístico del INEGI que ha hecho en los sistemas penitenciarios por los delitos que esta ley atiende. Y también vamos a conocer algunas peculiaridades de la ley. Vamos a identificar claramente que esta ley, más allá de atender 5 delitos puntuales, la intención no es atender cierto número de delitos, sino la intención es atender ciertos contextos fundamentales. Vamos a ir adelantándonos un poquito después de identificar estas cosas. Vamos a hablar sobre lo que sí es la ley de amnistía y lo que no es la ley de amnistía. Vamos a dar algunas pautas para eso. Y terminaré dando algunas pautas que, si ustedes me permiten, son sugerencias para el tema de cómo abordarlo en el marco de los medios de comunicación. Así es que, si me permiten, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ojalá que la puedan ver bien. Ahí está el tema de los alcances reales de la ley de amnistía. Vamos a hablar un poquito sobre el fundamento normativo. Aquí, en el marco del fundamento normativo, quiero dejarles de manifiesto de dónde emana el tema de las leyes de amnistía en el enfoque de la Constitución y también en los compromisos internacionales que el propio Estado mexicano, del cual el Estado mexicano es parte, por supuesto, y está obligado también por diversas recomendaciones internacionales que se han dado, ¿no? En el contexto del marco normativo es importante recordar que, si bien es cierto, la Constitución en su artículo 71, fracción primera, es en donde se le otorga la facultad al presidente para emitir iniciativas o decretos. Es de ahí que surge el 18 de septiembre, como ustedes saben, la iniciativa presidencial del presidente de la República para que se pueda promulgar una ley de amnistía. Se la manda en ese entonces, 18 de septiembre, a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados empieza a hacer, por conducto de sus comisiones unidas, de algunas comisiones unidas, empieza a generar el dictamen. ¿De dónde surge el que prácticamente el Congreso pueda legislar las amnistías?
pues está regulado dentro del artículo 73, fracción 22, también de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde le da la pauta para justamente generar este tipo de amnistías. Hay una serie también de instrumentos internacionales o de legislaciones internacionales que, pues como ustedes saben, a raíz de la reforma de 2011, ahora están dentro de un bloque de constitucionalidad, por lo tanto, son derechos que también están dentro de la Constitución, pero digamos, ese es otro tema. Solo reconocer que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su artículo 2, reconoce la necesidad de legislar en favor de ciertos sectores de la sociedad a efecto de cumplir los compromisos del Estado mexicano. Más adelante también podemos identificar cómo la Convención Interamericana para prevenir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en su artículo primero, que tiene que ver con las obligaciones del Estado de proteger, respetar y garantizar, es también parte fundamental de este marco jurídico que soporta esta ley de amnistía, y específicamente el artículo quinto en su sexto párrafo nos da la pauta para entender que este artículo reconoce que las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal y que están bajo la jurisdicción del Estado tienen que ser reinsertadas a la sociedad de una manera óptima, ¿no? Más allá también de la Constitución, insisto, y de estos instrumentos internacionales, déjame ver si puedo cambiar, ahí está. Tenemos también a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Hay que reconocer que esta ley de amnistía tiene un componente sumamente importante de género y también tiene un componente sumamente importante desde un enfoque interseccional. Eso vamos a ir viendo más adelante, este enfoque interseccional que tiene esta ley de amnistía, y que dicho sea de paso, este enfoque interseccional tendrá que ser prácticamente el hilo rector de las leyes de amnistía en las demás entidades federativas, porque no hay que perder de vista que esta ley, y lo vamos a ver más adelante, solo es para el fuero federal específicamente. Entonces, ahí el contexto de discriminación está más acotado que lo que pueda pasar en diversas entidades, como por ejemplo la Ciudad de México con todo el tema LGBTTI, especialmente con las personas trans que están en conflicto con la ley penal, o los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas con todo el tema de las personas indígenas, que si bien es cierto la ley de amnistía lo reconoce a ese grupo poblacional y vamos a ver cómo le da un beneficio bien interesante, pero hay que identificar que solo lo limita al tema del lenguaje, no al tema de la lengua, digamos, no al tema de otros elementos que lo discriminan. Pero bueno, por ahí la importancia de que se sume la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Belén do Pará, y a su vez esto da la pauta para que se tome un instrumento de protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, y me estoy refiriendo específicamente a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, mejor conocidas como reglas Van Gogh. Ahí les quiero hacer un paréntesis sobre esto y quiero pedirles un favor. Las reglas tienen ese nombre porque es un nombre que se discute a nivel Naciones Unidas, a nivel 198 países que están discutiendo ahí la posibilidad de estos nombres y no llegan a un consenso. Pero cuando hablamos de personas, no hablamos de personas delincuentes, ni hablamos de desadaptados, ni mucho menos. Hablamos de personas que se encuentran en conflicto con la ley penal o personas privadas de libertad. Entonces, ustedes me van a escuchar aquí algunas veces en el marco sobre todo en el marco jurídico, hablar de las mujeres delincuentes, pero no se trata de que que nosotros estemos de acuerdo con ese lenguaje, sino así se llama el texto, ¿no? Ahí es muy importante reconocer que la regla 26 establece que se deberán alentar medios razonables para que las reclusas, que insisto, son personas privadas de libertad o son mujeres privadas de libertad, tengan contacto con el mundo exterior. Es decir, hay que priorizar con las mujeres el contacto con el mundo exterior. Como ustedes saben, los contextos de las mujeres que se encuentran privadas de libertad prácticamente se da en que son completamente abandonadas. Nadie las visita, sus familiares no van a visitarlas. En las áreas varoniles hay colas tremendas,
pero con las mujeres nadie. Por lo tanto, estas reglas Van Gogh alientan justamente a que se incentive el contacto con el mundo exterior de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. La regla 41 específicamente habla sobre la necesidad de realizar factores de riesgo con enfoques de género, es decir, a que identifique cómo las prisiones afectan directamente a las personas privadas de libertad, especialmente a las mujeres, que se encuentran, y en la gran mayoría de nuestros centros penitenciarios en México, en centros mixtos, es decir, centros que están hechos por hombres y para hombres, y donde no reconocen las peculiaridades de las mujeres. Y finalmente, en el marco de las reglas Van Gogh, y es una de las más importantes, tiene que ver con la regla 57, que es una regla que tiene por objeto procurar que se procuren, valga la expresión, medidas opcionales a la prisión, a la condena. Es decir, que si hay necesidad de intentar despresurizar un sistema penitenciario u otorgar beneficios preliberacionales, que las mujeres puedan ser de las principales que puedan ser atendidas en este caso, ¿no? ¿Qué más les quiero decir? Eso es, digamos, por cuanto al marco legal que sostiene esta ley de amnistía. No habrá más instrumentos internacionales, pero quise hacer como un pequeño resumen, prácticamente toman la misma idea. Aquí les traigo un pequeño concepto de lo que es la ley de amnistía. No hay que perder de vista que hablar de amnistía es hablar de algo como la amnesia, como algo que se debe de olvidar. Esa es la intención de la amnistía. Y aquí un claro, digamos, un ejemplo o una definición que nos trae es el acto legislativo por el cual se olvidan oficialmente uno o más categorías de delitos, aboliendo los procesos a las penas. También puede ser conocido como ley de olvido. Ahí están 2 o 3 definiciones que más o menos te llevan justamente a entender que son esos actos en donde el Estado tiene que generar conductas para olvidar, para perdonar a ciertas personas, en donde muchas de ellas fueron víctimas del propio Estado, ¿ok? Eso hay que identificarlo y reconocerlo, porque lo vamos a ver un poquito más adelante cómo está plasmado en la ley de amnistía. Eso por cuanto, digamos, al marco y al concepto. Por cuanto a la estructura de la ley, es una ley que de entrada es una ley muy pequeña, muy fácil de entender, y prácticamente solo abarca 8 artículos. Tiene 8 artículos y ahorita les voy a contar de qué van estos artículos. Tiene 8 artículos que regulan la vida de la amnistía de la ley, los procedimientos de la ley, lo que sí es y lo que no es la amnistía, y tiene 5 artículos que son transitorios, es decir, que nos dan la pauta para entender cómo es que tienen que desarrollarse esta ley, los estados y los congresos. Vamos a ver más adelante esa parte, pero lo más importante de la ley, y es lo que creo que podríamos y deberíamos de manejar la gente que se dedica en temas de medios, es prácticamente qué sí es y qué no es. Y es lo que regula prácticamente el artículo 1 y 2 de esta ley. El artículo primero establece prácticamente los delitos y los contextos que serán a los que se les va a reivindicar el derecho a la libertad personal. Entonces, esta ley es muy clara al establecer únicamente 5 delitos por los cuales esta ley en el índole federal estaría aplicando. El primero de ellos, que está regulado dentro del artículo 1 en su fracción primera, tiene que ver con el delito de aborto. El delito de aborto es uno de los primeros delitos establecidos en esta ley y establece específicamente 3 causales muy puntuales. Número 1, que están más enfocadas a identificar a los actores que perpetran el aborto. En la primera tiene que ver con que quien haya perpetrado el aborto sea la madre, la mujer que expulsó el producto. En segundo, que sea algún personal de áreas de salud que haya ayudado a esa mujer sin que haya mediado violencia de por medio y que por eso haya sido puesto en prisión. Y el tercer supuesto es que un familiar en cualquier línea haya podido ayudar a la mujer a cometer el aborto sin violencia y que por eso esté en conflicto con la ley penal. Eso es por cuanto al aborto. El mismo artículo primero reconoce otro delito importantísimo, que es el delito de homicidio en razón de parentesco. Y esto lamentablemente es un delito fundamental que tenía que quedar dentro de la ley, sobre todo porque cuando hacemos el análisis de las personas que están en prisión por homicidio en razón de parentesco,
seguramente nos van a dar muchísimas estadísticas en donde está la madre que mató a la hija que mató a la madre, el padre que mató a la hija, es decir, hay muchos supuestos de homicidios en razón de parentesco, la esposa que mató al esposo, el esposo que mató a la esposa o a los hijos, etc. Pero este tipo penal es muy importante porque es un tipo penal que usualmente se les imputa a las mujeres que tienen emergencias obstétricas. Y eso hay que ponerlo de manifiesto. Este delito se da cuando una mujer tiene un parto fortuito o realiza un parto tradicional. Por ejemplo, en Guerrero, las mujeres indígenas que tienen por tradición en algunas zonas de Guerrero que puedan parir de pie, amarran 2 rebozos en un árboles o palos, jalan fuerte, pujan y expulsan el producto. La tradición es que la pareja pueda recibir al producto, pero hay muchas veces estos contextos de pobreza y marginación hacen que las parejas no estén en ese espacio, que estén en otro, que se hayan ido a los Estados Unidos o que no estén con ellas, y ellas llegan a tener este producto, el producto cae, se pega en la cabecita, se muere por un tema de una craneoencefálico, ¿no? un trauma craneoencefálico, y entonces son acusadas de homicidio en razón de parentesco. Entonces, muchas veces en los recorridos que damos en los centros penitenciarios, lo que hacemos nosotros es decir, por favor, déjenos hablar con todas las personas que están por homicidio en razón de parentesco. Identificamos quién fue la víctima, digamos, del delito, y ahí cuando vamos viendo, cuando vamos discriminando, de una manera positiva, y nos quedamos solo con aquellas en donde dicen que era el bebé, el bebé que tenían en el estómago por medio de una emergencia, y de la narrativa de su caso, identificamos claramente que era prácticamente un aborto, o un tema de un parto fortuito, o una falta de atención médica que no se le dio tiempo y que generó prácticamente esta responsabilidad. Por eso la importancia de que estos delitos se quedaran dentro de la propia ley de amnistía. Lamentablemente, ahí, cuando lleguemos a los datos, vamos a darnos cuenta que va a ser muy complicado poder identificar cuántas mujeres están en estos contextos, porque, insisto, la metodología para poderlas identificar, porque no hay cifras oficiales sobre quién es la víctima de este delito, entonces hay que ir a entrevistar a cada una de estas personas para saber cuál de ellas de la narrativa narra un acto de violencia obstétrica, un tema obstétrico, ¿no? El siguiente delito tiene que ver más con delitos contra la salud, y todo el mundo está muy preocupado y espantado porque piensa que ahora van a salir los grandes capos, ¿no? Y hay que identificar que no es así, que estos temas de delitos contra la salud están limitados específicamente a 3 artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, al 194, 195, 195 bis y 198, y que tiene que ver más con temas de posesión, tiene que ver más con temas de posesión, suministro, producción, etcétera, pero que implica también a este tercer delito, le pusieron contextos bien interesantes que tienen que ver con las relaciones asimétricas de poder. ¿Y a qué me refiero con relaciones asimétricas de poder? Aquellas personas que cometieron el delito presionadas por su pareja, presionadas por su pariente, por su familiar, presionadas por el propio contexto del narcotráfico, presionadas por alguna razón en donde era claro una relación asimétrica de poder, y que combinado con la vulnerabilidad de la pobreza, pues prácticamente cayeron en este tipo de delitos, y que, dicho sea de paso, son delitos que reconocen cantidades sumamente menores. De hecho, uno de los puntos que trastoca tiene que ver más con la criminalización que se hace del consumo, porque identifican a aquellas personas que la ley protege ahorita, a aquellas personas que hayan traído más de dos dosis máximo de lo que podían traer para consumo propio, y que evidentemente eran o son personas que tienen una adicción hacia estos temas, ¿no? Entonces, por ahí está ese tema también de los delitos. El otro tema tiene que ver, o el otro delito, perdón, tiene que ver con sedición, que es un delito que usualmente se le imputa a los presos políticos. Son todos aquellos delitos que se les imputan a aquellos que hacen una gestión, una marcha o una cuestión que el Estado pueda identificar que está atentando contra su seguridad estatal, su seguridad nacional, etc. Y vamos a ver más adelante en los procedimientos cómo le dan la amnistía a estas personas, pero sí, solo sí, se pide la opinión de la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver cómo sí son delitos que entonces fueron
mandados desde, digamos, desde esta cuestión que cuida la seguridad nacional, que tiene que ver con estos temas. Y la otra parte tiene que ver con los delitos que hayan cometido, y ahí me pareció una idea muy, muy buena, que se hayan incorporado para las personas indígenas, aplica no solo para estos 4 delitos que acabo de decir, sino para todos los delitos que se hayan cometido y en aquellos que no se les haya dado la oportunidad de acceder a la jurisdicción del Estado porque no se les propuso un defensor o un intérprete traductor que conociera sus lenguas y su cultura. Y esta lógica es bastante buena, sin embargo es muy limitada porque solo suscribe el tema de la identidad cultural a la lengua, cuando hay que reconocer que las personas indígenas difícilmente pueden acceder a la justicia, no solo por el tema de la lengua, sino por el tema de la pobreza, el tema de muchas ocasiones, el tema de la apariencia o muchos otros elementos que conllevan a que no puedan acceder a la justicia como se merece. Prácticamente esos son los delitos que establece el artículo primero. Voy a ir un poquito más rápido, si no voy a tardar demasiado, pero creo que el artículo 1 y 2 son los más importantes. El artículo 2 establece claramente cuáles son aquellos delitos que no se van a beneficiar de la amnistía. Y son todos aquellos delitos que están regulados en el artículo 19, que es el que maneja el catálogo de delitos graves, y que, como ustedes saben, todas las administraciones, tanto esta como la pasada, han ido sumando una serie de delitos por toda una política penitenciaria punitiva, penal punitiva, y han ido metiendo más artículos a este catálogo de delitos graves, y entonces se dice que todos esos delitos que están ahí en el artículo 19 no podrán ser amnistiados. Hay una sola excepción, el de homicidio en razón de parentesco, sí y solo sí esté acorde a lo que establece el artículo 1 en su fracción primera, que tiene que ver que quien lo cometa es la madre del producto en cualquier momento de la preñez. Entonces, esa es como, digamos, la limitación. Otro artículo, y voy muy rápido ya con este, tiene que ver con el procedimiento que lo regula. Se establece claramente en el artículo 3 quién puede solicitar la amnistía y cómo lo tendría que solicitar. Y le da la pauta que lo solicite, ya sea la propia persona que se encuentra en conflicto con la ley o también su representante legal, o sea, su abogado, digamos, lo puede solicitar. Y también establece claramente, ahí es en donde marca el procedimiento, que para los delitos de sedición, que están en la fracción cuarta, se le tiene, lo que ya decía, que pedir permiso a la Secretaría de Gobernación para que pudiera otorgar el beneficio. El artículo 3 es muy importante porque también nos marca la pausa de cuándo va a entrar en vigor esta ley o cómo la operatividad de esta ley, que ya entró, por supuesto, pero que habla de que debe de haber una comisión revisora, que el Ejecutivo debe de lanzar una convocatoria o de proponer una comisión revisora de estos casos, y también el propio Tribunal Federal deberá identificar cuáles son los jueces que van a conocer de los casos de la amnistía. Y para esto les da 180 días, no, para esto les da, 60 días, lo que son 60 días para que se pueda instalar esta comisión y se puedan definir los jueces. La comisión va a jugar un papel muy importante porque todas las personas que deseen ser amnistiadas, como lo establece la ley, tendrán que someter su caso a la comisión. La comisión tendrá 180 días, casi 4 meses, para poder determinar si le otorga o no a la persona la amnistía. Y no es que le otorgue la comisión la amnistía, si lo somete, al juez, para que el juez pueda identificar el contexto y entonces otorgar la amnistía. Si pasan más de 4 meses y la comisión no te atiende o no te dice, se entenderá una negativa ficta, es decir, se entenderá que no te va a hacer caso. Y aquí creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasaría con esto, porque vamos a ver cómo esta ley sí brinca un poquito esto, pero no sé si ustedes o hay alguien aquí de Chiapas, que hay una comisión, una comisión de reconciliación para todos los casos de personas indígenas, que lo que pretendía es liberar a todos esos casos de personas indígenas que han estado privadas de libertad por muchos años y que le arrebataron el caso al Poder Judicial, y que hoy quieres hacer alguna acción con esa persona, un beneficio preliberacional, identificar cómo va su sentencia, y no se puede hacer nada porque el caso está en manos de la comisión, una comisión que nunca ha sesionado y que nunca ha hecho nada. Aquí creo que eso no va a pasar, eso no debe de pasar, porque hay mecanismos claros en que desde los 4 meses del tiempo, que si te dicen
que si no te recontestan, pues quiere decir que no eres amnistiado y entonces tienes que identificar otros procesos para lograr la salida, ¿no? ¿Qué más nos puede traer el artículo 3? Pues habla justamente de este mecanismo, los tiempos que les decía. El artículo 4 establece los mecanismos que se aplicarán a las personas que se encuentran sustraídas de la acción de la justicia. Vean qué interesante esta parte. Si hay una persona que esté indiciada por estos 4 delitos que acabo de comentarles, y quiere ser amnistiada y está prófuga, puede solicitar a la comisión, presentar su caso, la comisión lo tomaría. En caso de que la comisión determine que sí es viable, le diría a las fiscalías de los estados que deje de ejercer la acción penal en contra de esa persona. Entonces, ahí hay una posibilidad importante de aquellas personas que tienen miedo porque están siendo investigadas por uno de estos delitos y que además cumple con todo ese contexto de pobreza, de marginación, de exclusión social, pues podría entrar ese caso. El artículo 5 establece los efectos que genera la amnistía y que tiene que ver con la extinción de la pena. Solo deja salvaguardados los derechos de las víctimas para que por vía civil pues puedan hacer el procedimiento de reparación del daño que ellas consideren pertinente o necesario, ¿no? Ahí queda como abierto, por eso es un tema un poco medio raro que quede ahí esa parte, pero vamos a ver qué pasa, que no acaban de entender todo el tema de que se está buscando a un sector en donde fueron víctimas del propio Estado y no lo siguen viendo entonces con una dualidad de víctimas del Estado, pero sí cometió el delito. Hay que recordar algo, el tema de la amnistía no quiere decir que la persona no cometió el delito. Lo que sí quiere decir es que sus condiciones de vulnerabilidad no le permitieron acceder a la justicia como lo hubiera hecho en otros contextos, ¿no? El artículo 6 reconoce que en caso de que la persona beneficiada haya interpuesto una demanda de amparo, debe sobreseerse. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces uno presenta un amparo ante alguna autoridad y por lo tanto, como estás en un proceso abierto por allá de amparo, no te puedo aplicar ningún beneficio preliberacional, no te puedo aplicar nada porque hay un juez federal que te va a estar resolviendo tu amparo. Aquí lo bueno de esto es que sí te dice claramente que va a sobreseerse el amparo, lo que quiere decir que te libera para que la comisión pueda analizar tu caso y posteriormente el juez que esté encargado de la amnistía pueda liberar o dar la libertad de este caso, ¿no? El artículo 7 establece que los efectos de la ley producirán efectos de inmediato. Una vez que el juez determine otorgar la amnistía, tu libertad tiene que ser inmediatamente, más o menos eso es lo que establece. Y el artículo 8 también reconoce que no puedes volver a ser detenido, investigado ni sancionado por el mismo delito que se te dio la amnistía, ¿ok? O sea, si fuiste por un aborto que tuviste hace un año, te dieron el beneficio de la amnistía, está muy bien. Si vuelves a tener un aborto, claro que ya no vas a poder ser amnistiado, pero no puedes ser juzgado por ese aborto que tuviste hace un año que ya había salido y que alguien remueva la investigación. No sé si me explico, ahorita me pueden preguntar, pero ahí queda también muy claro que no puedes ser investigado por el delito que se te dio la amnistía, ¿no? No sé si sigo, Ana, o me preguntan, o porque estoy comiendo el tiempo y todavía hay muchas cositas que tengo pendientes. La población me interesa.